Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy súper feliz de que estén sintonizando. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar, la misteriosa vida de Can Yaman y, en particular, las recientes y enigmáticas declaraciones de su madre. Prepárense porque les aseguro que este vídeo está cargado de información jugosa, revelaciones, especulaciones y, como siempre, mi opinión sobre todo este embrollo. Ya saben que soy fanática de las telenovelas turcas y, por supuesto, de uno de sus galanes más grandes, Can Yaman. Este hombre tiene un magnetismo innegable, ¿verdad? No solo es guapo con una mirada que derrite corazones, sino que también es talentoso, con un carisma que lo envuelve todo, y siempre está envuelto en proyectos emocionantes y desafiantes. Pero, como dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran madre. Y en este caso, la madre de Can, Gulden Can, ha soltado unas declaraciones que, sinceramente, nos han dejado a todos con la boca abierta, pensando, analizando y, por supuesto, especulando. En este vídeo vamos a analizar a fondo qué fue exactamente lo que dijo Gulden, qué implicaciones tienen sus palabras, el contexto cultural y familiar que rodea a Can, y, por supuesto, vamos a especular con respeto, por supuesto, sobre qué podría estar ocultando Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de intriga, porque este vídeo es imperdible para todos los que seguimos de cerca la vida de esta estrella. Vamos a desentrañar el misterio, a buscar pistas y a tratar de entender qué se esconde tras esa frase que ha sacudido el mundo de la farándula. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas, farándula internacional, análisis de personajes y, por supuesto, todas las novedades sobre nuestros actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y déjenme un like si les emociona tanto este tema como a mí. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es lo que realmente dijo Gulden Can, la madre de Can Yaman, que ha generado tanta controversia? Bueno, la declaración principal, la frase que resonó en los medios, en las redes sociales y en cada conversación de fan a fan fue algo así como, amo vivir en la oscuridad. Así sin más. Simple, directa, pero tremendamente enigmática. Una frase que a simple vista parece una simple preferencia personal, pero que en el contexto de la vida de una celebridad y su madre, adquiere múltiples capas de significado. Imaginen el revuelo que causó. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una madre que en teoría debería estar orgullosa y feliz por el éxito rotundo de su hijo, y disfrutar de las mieles de la fama junto a él, dice que ama la oscuridad? Las interpretaciones son muchas y muy variadas, como un buen guiso turco con sus especias y sabores característicos. Algunos especulan, basándose en un análisis superficial, que Gulden se refiere a una vida privada, lejos de los reflectores, de los flashes y del ojo público constante. Puede ser que esté cansada de la constante atención que recibe debido a la fama de su hijo, de las entrevistas, de las especulaciones sobre su vida y la de su familia, y que prefiera la tranquilidad del anonimato, de pasear por las calles sin ser reconocida, de disfrutar de una vida normal, sin las presiones que conlleva la notoriedad pública. Tal vez simplemente desea proteger su intimidad y la de su familia de la vorágine mediática. Otros, con una mirada más inquisitiva, más profunda, y quizás un poco más maliciosa, sugieren que esta frase podría esconder algo más turbio. Quizás un secreto familiar que se quiere mantener oculto. O tal vez una indirecta sobre las verdaderas intenciones de Can Yaman y las decisiones que está tomando en su carrera y en su vida personal. ¿Estará Can involucrado en algún proyecto que requiera discreción? O quizás Gulden está sugiriendo que hay algo que el público no sabe sobre la vida de su hijo, algo que se prefiere mantener en la sombra. Y aquí es donde entra en juego la importancia del contexto. Para entender mejor esta declaración, debemos analizar el historial de Gulden Can y la dinámica familiar que existe entre ella y Can. A lo largo de los años, ella ha sido una figura presente, activa y fundamental en la vida de Can, participando activamente en sus decisiones, desde las más pequeñas hasta las más importantes, y a menudo, siendo su principal consejera, su confidente, su apoyo incondicional. Su opinión es valorada, y su influencia, innegable. Gulden es, en muchos sentidos, la piedra angular de la vida de Can. Ella ha estado a su lado en cada paso de su carrera, desde sus inicios hasta su estrellato internacional. Ha estado presente en las alfombras rojas, en los sets de filmación, en las reuniones de negocios y en los momentos más íntimos. Por lo tanto, cuando Gulden dice algo como esto, sabemos que UE no es una simple ocurrencia.
Hay un peso detrás de sus palabras, una intención que debemos descifrar. ¿Está intentando proteger a su hijo de algo? ¿Está alertando sobre los peligros de la fama? ¿O quizás está preparando el terreno para un anuncio importante? ¿Está creando una expectativa, un enigma, para mantener el interés del público? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas merece ser analizada. Además, recordemos que Can Yaman es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. No suele compartir detalles sobre sus relaciones, sus sentimientos más profundos, sus planes futuros. Aunque es un actor que se entrega a sus personajes, que se muestra al mundo a través de su trabajo, en su vida personal prefiere mantener un perfil bajo. No es de los que airean sus intimidades en las redes sociales, ni de los que se dejan llevar por los chismes y los rumores. Esta discreción, esta cautela, solo alimenta la curiosidad del público y aumenta la intriga en torno a él. ¿Por qué es tan discreto? ¿Qué está ocultando? Estas son preguntas que todos nos hacemos, y que inevitablemente se multiplican después de las declaraciones de su madre. En este sentido, las declaraciones de su madre podrían ser una forma de proteger su privacidad, de mantener a raya a los curiosos y de controlar la narrativa que se construye en torno a Can. Es como si estuviera diciendo, dejen de husmear en la vida de mi hijo, él tiene derecho a su intimidad. Él es una persona, no un producto. Él tiene su propia vida, sus propios secretos, sus propias decisiones. Podría ser una forma de establecer límites, de defender la privacidad de su hijo ante la invasión constante de los medios y de los fans. Pero por otro lado, y sin descartar la opción anterior, también podría ser una estrategia de marketing, una jugada inteligente para generar expectación. No es raro que las celebridades y sus representantes utilicen estas declaraciones enigmáticas, estas frases que dejan cabos sueltos, para generar expectación, para mantener a sus fans enganchados, para avivar el interés en sus proyectos, en sus próximos pasos. Tal vez Guldem y Can estén planeando algo juntos, un nuevo proyecto que requiera un poco de misterio y suspense, un nuevo secreto que revelarán en el momento adecuado. Tal vez estén preparando el lanzamiento de una nueva serie, de una película, de un negocio, de un nuevo perfume, o de cualquier otra iniciativa que necesite un poco de oscuridad para despertar la curiosidad del público. En cuanto a la reacción de Can Yaman ante las palabras de su madre, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Esta aparente indiferencia, esta falta de respuesta, por supuesto, solo alimenta la especulación. ¿Está de acuerdo con las palabras de su madre? ¿Está molesto? ¿O simplemente prefiere no involucrarse en la controversia? O tal vez, como lo ha hecho en otras ocasiones, simplemente está esperando el momento adecuado para pronunciarse. ¿O quizás la mejor respuesta es el silencio? Lo cierto es que la falta de respuesta de Can solo aumenta el misterio. Si hubiera querido aclarar la situación, si hubiera querido calmar las aguas, ya lo habría hecho. Pero al no hacerlo, al permanecer en silencio, nos da a entender que hay algo más detrás de todo esto. Algo que no quiere revelar por ahora. Algo que prefiere mantener en la oscuridad. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la posible oscuridad que menciona Guldem. ¿Qué podría ser? Aquí es donde entra en juego la especulación, pero con fundamento. Una posibilidad, como mencioné anteriormente, es que se refiera a los altibajos de la industria del entretenimiento. El éxito, la fama y el dinero pueden ser efímeros. Los contratos pueden acabarse, los proyectos pueden fracasar, la popularidad puede disminuir. La oscuridad podría ser, en este caso, una metáfora de la incertidumbre, de la inestabilidad, de los momentos difíciles que puede enfrentar un actor en su carrera. Tal vez Guldem está preocupada por el futuro de su hijo, por los posibles desafíos que pueda enfrentar en su carrera. La industria es implacable y a veces la oscuridad se refiere a los momentos de crisis, a los momentos en los que el éxito se desvanece y la incertidumbre se instala. Puede ser que Guldem esté pensando en la importancia de la perseverancia, de la humildad, de la capacidad de adaptación, de la necesidad de mantenerse fiel a sus valores y a sus principios, a pesar de las presiones y de las tentaciones que ofrece el mundo del espectáculo. Otra posibilidad, relacionada con lo anterior, es que se refiera a las presiones que sufren las celebridades. La constante exposición mediática a los rumores, las críticas, la falta de privacidad, los fans obsesionados, los paparazzi al acecho, todo esto puede ser abrumador. Ser una celebridad es un trabajo de tiempo completo con muchas exigencias y muy pocas recompensas en términos de libertad personal.
Tal vez Guldem esté simplemente cansada de ver a su hijo sometido a tanta presión y desee protegerlo de todo eso. Quizás la oscuridad sea una forma de alejarse de la toxicidad, de buscar la tranquilidad, de priorizar la salud mental y el bienestar emocional. También podríamos considerar la posibilidad de que se refiera a algo más personal, algo que tenga que ver con la vida sentimental de Khan. Recordemos que Khan ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas, y que en ocasiones han generado mucha polémica. Tal vez Guldem esté preocupada por la elección de pareja de su hijo, o quizás tenga algo que decir sobre su vida amorosa en general. Quizás la oscuridad se refiera a los secretos de su vida amorosa, a las decepciones, a los amores que se mantienen en secreto, a los amores que se viven a escondidas. En definitiva, las opciones son muchas y variadas. La frase amo vivir en la oscuridad puede interpretarse de diferentes maneras, y cada una de ellas nos lleva a especular sobre la vida de Khan Yaman y los secretos que podría estar guardando. La riqueza de una frase como esta reside en su ambigüedad, en su capacidad de evocar múltiples significados, en su poder para despertar la imaginación y la curiosidad. Lo que sí es cierto es que Guldem Khan ha logrado su objetivo, llamar la atención. Sus palabras han generado un debate, han alimentado la curiosidad y han puesto a todos a hablar de Khan Yaman. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es algo muy valioso. Es, en cierto sentido, una estrategia de marketing, un anzuelo que atrae a los medios, a los fans y a todos aquellos que sienten curiosidad por la vida de una celebridad. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la posible relación entre Khan y su madre. Es evidente que Guldem es una figura importante y fundamental en la vida de Khan. Lo apoya en sus proyectos, lo aconseja, lo guía, y al parecer, tiene una gran influencia en sus decisiones. Esta relación, este vínculo, es muy común en la cultura turca, donde la familia, y en particular, las madres, tienen un papel fundamental en la vida de los hijos, incluso cuando estos son adultos y han alcanzado el éxito y la fama. La opinión de la familia es muy valorada, y las decisiones importantes a menudo se toman en conjunto, en un diálogo constante, en un intercambio de ideas y de perspectivas. La madre, en muchos casos, es la figura central de la familia, la que mantiene la unión, la que transmite los valores y las tradiciones, la que vela por el bienestar de todos sus miembros. En el caso de Khan, es evidente que la opinión de su madre es muy importante para él. Esta cercanía, esta dependencia, podría explicar por qué Khan ha sido tan reservado en cuanto a su vida personal. Tal vez está esperando la aprobación de su madre antes de tomar decisiones importantes, especialmente en lo que respecta a su vida sentimental. Quizás busca su consejo, su apoyo, su bendición. Es importante también considerar el contexto cultural. En Turquía, la familia es un pilar fundamental, un refugio, una fuente de apoyo emocional y económico. La opinión de los padres y especialmente de las madres es muy valorada, y las decisiones importantes a menudo se toman en conjunto. El vínculo entre madre e hijo es muy fuerte y la madre suele ser la persona de mayor confianza, la que mejor conoce a su hijo, la que está siempre a su lado, la que le protege y le defiende. Ahora, como dije al principio, es importante recordar que esto es solo mi especulación, basada en lo que sabemos sobre la vida de Khan, en las declaraciones de su madre, en mi conocimiento de la cultura turca y en mi propia intuición. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente está pasando, pero es divertido y emocionante analizar las posibilidades, buscar pistas y tratar de entender qué se esconde tras esa frase enigmática. Es importante, como siempre, recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones. A menudo, la presión de la fama y la exposición mediática puede ser abrumadora. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no caer en la especulación gratuita, en el chisme malintencionado, en la crítica destructiva. El respeto a la intimidad de las personas es fundamental, y en el caso de las celebridades, es aún más importante, ya que se encuentran en una situación de vulnerabilidad constante. Pero al mismo tiempo, es inevitable sentir curiosidad por la vida de nuestros ídolos. Queremos saber qué hacen, qué piensan, qué sienten. Queremos conocer los detalles de sus vidas, sus amores, sus éxitos, sus fracasos. Y es por eso que los vídeos como este son tan populares. Nos permiten acercarnos un poco más a la vida de nuestros famosos favoritos, aunque sea a través de la especulación, del análisis, de la interpretación. Nos permiten soñar, fantasear, imaginar, y sobre todo, nos permiten compartir nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas y por sus protagonistas. Por lo tanto, les invito a que dejen sus comentarios en la sección de abajo.
¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Gulden Khan? ¿Qué creen que está ocultando Can Yaman? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Khan? ¿Creen que está preparando un nuevo proyecto? ¿O tal vez está buscando un cambio en su vida personal? Quiero leerlas todas. Me encanta leer sus comentarios y compartir sus puntos de vista. En resumen, hemos explorado a fondo las declaraciones de la madre de Can Yaman, Gulden Khan, y sus enigmáticas palabras sobre amar la oscuridad. Hemos analizado las posibles interpretaciones, las implicaciones, las especulaciones y las teorías que han surgido a raíz de esta frase. Hemos examinado el contexto familiar, la relación entre madre e hijo, la cultura turca, y las posibles razones detrás de esta misteriosa declaración. Hemos buscado pistas, hemos analizado detalles, hemos especulado con respeto y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a la vida de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya dado material para reflexionar y para seguir disfrutando del mundo de las telenovelas turcas. A mí me encantó hacerlo, me encanta investigar, analizar y compartir mi pasión por este universo. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto, y me encantaría leer sus análisis. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad, ningún análisis, ninguna especulación y ninguna revelación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y la vida de nuestros actores favoritos. Hasta pronto. Y recuerden, la oscuridad puede ser con de muchas sorpresas. Estén atentos porque lo mejor está por venir. Chao.